y vamos a hablar de antibióticos, de los más representantes. ¿Ya? En este caso vamos a empezar. Bueno, los antibióticos son los fármacos que van a actuar contra las bacterias, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los beta-lactámicos. Entre ellos están las penicilinas, eh, y tenemos las penicilinas naturales. Entre ellos tenemos la penicilina G, la penicilina benzatínica, la penicilina G por vía oral. Vamos a tener las penicilinas de espectro extendido, las penicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas y las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Entonces, vamos a hablar de las penicilinas naturales, que tenemos la penicilina G, la cristalina, acuosa, la procaínica, la penicilina benzatínica. La parenteral es la que se coloca cada 4 o 6 horas. La acuosa es aquella que se coloca intramuscular o endovenoso cada 24 horas. Y la benzatínica es aquella que únicamente se debe colocar por vía intramuscular, ya que sus moléculas son muy pesadas y pueden producir un embolismo en cualquier parte de los órganos nobles. Entonces, su indicación única y exclusivamente intramuscular. Respecto al espectro antibacteriano o antimicrobiano, que es lo importante, por qué se están realizando estas clases, es qué bacterias son sensibles a las penicilinas. Y tenemos que son activos contra cocos gram positivos, gram negativos, son susceptibles a hidrólisis por las beta-lactamasas, menos activa contra algunas gram negativas como los cocos, neumococo, estreptococo, anaerobios, meningococo, estafilococo, no productores de las beta-lactamasas. También tenemos al gonococo, al treponema pallidum, los bacilos anthracis y otros bacilos gram positivos como el Clostridium actinomyces. Ya hemos hablado acerca de la farmacocinética y la administración. Respecto a la penicilina de espectro extendido, vamos a tener que tenemos las penicilinas, entre ellas las aminopenicilinas, entre ellos tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Tenemos la carboxipenicilina como la ticarcilina, y entre las ureidopenicilinas tenemos la meslocilina. En su espectro antibacteriano vamos a tener que tienen acción tanto contra los gram negativos y los gram positivos, entre ellos el Proteus mirabilis, la listeria, el Haemophilus influenza. Son no productores de las beta-lactamasas activas contra Shigella y Salmonella. La ticarcilina también es activa contra Pseudomonas, Serratia, Proteus. Bueno, respecto a la farmacocinética, hay preparados por vía oral y por vía parenteral, ¿no? Acá está la famosa ampicilina y la amoxicilina, ¿ya? Entonces, la amoxicilina y la ampicilina es una penicilina, ¿no? Y tenemos las penicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas, y a estas penicilinas se les añade otro compuesto que es el ácido clavulánico, el tazobactam o el sulbactam, con el fin de que sean resistentes a las beta-lactamasas producidas por las bacterias. Dentro de su espectro antibacteriano tenemos que son activas contra las bacterias productoras de las beta-lactamasas, como los anaerobios, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, los bacteroides y el Fragilis enterococo. Y tenemos las penicilinas resistentes a las penicilinasas, que son la meticilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la nafcilina. Y respecto a su espectro antibacteriano, es igual que el anterior, solo que es más resistentes a las beta-lactamasas. Respecto al mecanismo de acción, se dice que, como todo beta-lactámico, inhibe el crecimiento bacteriano al inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Se van a unir a las... Bueno, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que es una bicapa lipídica, que no lo tienen las gram positivas. Estas están penetradas por las porinas, que son proteínas que forman conductos provistos de acceso hidrofílico a las membranas citoplasmáticas. Tienen una capa de péptidoglicán, que es una mureína mucopéptido, más gruesa que las gram positivas,
La pared celular está formada por la membrana externa y el peptidoglicán. Las proteínas fijadoras de las penicilinas son proteínas de la membrana que se unen al peptidoglicán. Los beta-lactámicos, si están presentes, sí se encuentran en el espacio periplasmático o en la superficie de la membrana citoplasmática donde se puede destruir el antibiótico. Bueno, las proteínas fijadoras de las penicilinas catalizan la reacción de la transpeptidación que remueva también la alanina de alanina para formar un enlace cruzado, un péptido contiguo. Y entonces, de esta manera, la síntesis del péptidoglicán se va a bloquear y la bacteria muere, ¿no? La resistencia a las penicilinas se debe a uno o dos o tres mecanismos, como inactivación de los antibióticos por las beta-lactamasas, que son producidas por las bacterias. Entre ellos tenemos el Staphylococcus aureus, especies de Haemophilus, Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa y las especies de Enterobacter. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa y el Enterobacter, son de espectro mucho más amplio e hidrolizan tanto las cefalosporinas como las penicilinas. Otra de las penicilinas, los beta-lactámicos son los carbapenens, los cuales son muy resistentes a la hidrólisis por las cefalosporinas y las penicilinasas, que son hidrolizadas por la metalobeta-lactamasa. Bueno, el otro mecanismo son la alteración de las proteínas fijadoras de las penicilinas blanco, ¿no? Que son responsables de la resistencia, sobre todo de la meticilina en el caso del estafilococo. Respecto a la farmacocinética, hay preparados por vía oral, por vía parenteral y por vía endovenosa. La indicación es generalmente para los procesos respiratorios altos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que se pueden aumentar la concentración sanguínea con la administración simultánea con Probenecid de 0.5 gramos, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas por vía oral. La penicilina G es el fármaco de elección para infecciones producidas por estreptococo, meningococo, enterococo, neumococo susceptibles a la penicilinasa. También tenemos el estafilococo, que no productor de la beta-lactamasa, como el Treponema pallidum, Bacillus anthracis y los demás, ¿no? Entonces, la dosis eficaz es entre 4 a 24 millones de unidades administradas por vía endovenosa en 24 horas. Tenemos que la penicilina por vía oral está indicada en infecciones menores debido a que su escasa biodisponibilidad, ya que es degradada rápidamente en el estómago, ¿no? Su espectro bacteriano es estrecho porque a menudo se utiliza amoxicilina. La penicilina benzatínica y la penicilina G proteínica solamente se administran por vía intramuscular, ¿ya? Y los preparados de la penicilina benzatínica son de 1.2 millones. Bueno, tenemos las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas como la estafilocócica, meticilina, nafcilina y el isoxadicil penicilinas. Sobre todo se usa para el estafilococo productor de la beta-lactamasa, ¿no? También tenemos que las penicilinas de amplio espectro, como las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las uridopenicilinas, tienen el espectro de la penicilina, pero atacan también a las bacterias gram negativas. La ampicilina, amoxicilina, la eticarcilina y la piperacilina están disponibles asociadas con varios inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam, ¿no? Dentro de las reacciones adversas son las reacciones de hipersensibilidad que tienen una reacción cruzada con las cefalosporinas, que pueden producir shock anafiláctico, enfermedad del suero, lesiones orales, eosinofilia, vasculitis. En insuficiencia renal, la dosis altas puede producir convulsiones, la napsilina está relacionada con neutropenia, la oxacilina puede producir hepatitis, la meticilina puede causar nefritis intersticial y por vía oral, grandes dosis de penicilina pueden producir náuseas, vómitos. Ya, eso sería en cuanto a las penicilinas. Ahora vamos a poner lo que son las cefalosporinas. Un momentito, ¿ya? ¿Me ven? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, se ve.
Ya. Entonces las cefalosporinas son también unos beta-lactámicos primos hermanos de las penicilinas e incluso tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben el crecimiento de la pared bacteriana, ¿no? Lo que hacen las cefalosporinas es destruir el crecimiento de la pared bacteriana. Entonces son más estables que las penicilinas a las beta-lactamasas bacterianas, tienen un mayor espectro, no son activas contra los enterococos y la listeria monocytensis, ¿no? El mecanismo de acción se fijan a las proteínas fijadoras de las penicilinas que actúan como receptores del fármaco en la bacteria, inhibe la síntesis de la pared celular y activa las enzimas autolíticas de la pared celular. Tenemos las de primera generación, el cefadroxil, la cefalzolina, la cefalecina, la cefalotina, y las demás, cuyo espectro antibacteriano es que son activas, muy activas contra gram positivos, incluyendo el neumococo, estreptococo y estafilococo, pero no cepas de estafilococos resistentes a la meticilina. Algunos gram negativos como la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis son a menudo también susceptibles. Entonces acá vamos a ver que las cefalosporinas de primera generación van a tener acción contra los gram positivos y también contra algunos gram negativos. Es eficiente contra Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, Serratia, Narcisensis. Usualmente son susceptibles los cocos anaerobios como los Peptococos, Peptostreptococcus y los Bacteroides fragilis no es susceptible. Respecto a las farmacocinéticas, se dice que se absorben en el intestino, se excretan por vía renal. Está indicado en infecciones del tracto urinario, infecciones menores por estafilococo y otras infecciones por celulitis o abscesos de tejidos blandos. Se usa en la profilaxis de la cirugía, sobre todo las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Profilaxis de la cirugía. ¿Qué significa? Que si un paciente va a entrar a sala de operaciones y es una operación limpia, no hay ningún factor de riesgo, solamente se le da una monodosis de antibiótico antes de entrar a la sala de operaciones. Después no se da antibióticos. Las cefalosporinas de segunda generación tenemos a cefaclor, cefamandol, cefocidina, cefuroxima, cefoproxid, loracapsé, ceforidina, cefoxitima, cefmetazol. Y tienen el mismo espectro que de los de primera generación, pero tienen cobertura gram negativa, extendida y actividad contra anaerobios. Tenemos la cefalosporina de segunda generación, tenemos que tienen el mismo espectro que la primera generación, pero tienen cobertura gram negativa y extendida contra anaerobios. Son sensibles la Klebsiella, incluyendo la Moraxella catarrhalis. También son activos contra hemófilos influenza. Todas las cefalosporinas de segunda generación son menos activas contra gram positivos que las de primera generación. También no son activas contra enterococo ni Pseudomonas aeruginosa. La acción de la cefuroxima contra el neumococo no se puede determinar. Se administran por vía oral por vía parenteral. Está indicado en la... El patio, mira. Activos contra el hemófilos influenza, productoras de las beta-lactamasas, principalmente se ha usado en el tratamiento de la sinusitis, otitis e infecciones del tracto respiratorio bajo. Las cefoxitinas, el cefotetán son útiles en la peritonitis y la diverticulitis. En las infecciones anaerobias mixtas, la cefuroxima no se usa para neumonía adquirida en la comunidad. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Las cefalosporinas de tercera generación tenemos la cefoperazona, la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftiroxisoima, la ceftriaxona, la cefixima, la cefpodima y el ceftibuten y el moxalactán. Dentro de su espectro antibacteriano vamos a ver que son activos contra gram negativos, atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto la cefoperazona. Son activos contra Citrobacter, Serratia, Narcisensis, Providencia, productoras de las beta-lactamasas y de los hemófilos y Neisseria. La ceftazidima y la cefoperazona tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Solamente la cefocitima y el moxalactán son activas contra el Bacteroides fragilis. Respecto a la farmacocinética y dosis, todas se metabolizan a nivel hepático y sean eliminadas por vía renal, y son las cefalosporinas que más se puede dar a las pacientes embarazadas. Está indicada en la gonorrea, no se debe ser usado contra las enterobacterias porque crean resistencia.
Son muy bien usadas a nivel del sistema nervioso central, sobre todo dando dosis agresivas, ¿no? Por encima de 3 gramos diarios. No se usa contra la Listeria monocytensis, no se asocia a los aminoglucósidos, se usa asociado, perdón, a los aminoglucósidos para el tratamiento de las meningitis, sobre todo producidas por la Pseudomonas aeruginosa. La sepsis de causa desconocida y también con el neumococo. Se usa en la inmunosupresión e inmunocompetencia. Tenemos las cefalosporinas de cuarta generación, entre ellas el cefepime, cuyo espectro antibacteriano tiene el espectro de la tercera generación, pero son más resistentes a la hidrólisis por las beta-lactamasas cromosomal, como la Enterobacter, y algunas beta-lactamasas de amplio espectro que activan algunas cefalosporinas de tercera generación. Tienen actividad contra la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Staphylococcus aureus y Staphylococcus pneumoniae. Respecto a la farmacocinética, atraviesan la barrera hematoencefálica, su depuración está básicamente por los riñones, su vida media es de 2 horas, y es útil en el tratamiento contra el Heterobacter. Efectos adversos, alergias, ¿no? Y tenemos las reacciones adversas de las cefalosporinas, tenemos que tienen la misma reacción adversa que las penicilinas, y hay una reacción cruzada, hay una literatura que refiere desde el 25 hasta el 75%. ¿Eso qué significa? Si es alérgico a la penicilina, de hecho que va a ser alérgico a la cefalosporina, pero algunas veces solamente se ha descrito hasta el 75%. Pacientes con antecedentes alérgicos a penicilinas también presentan urticaria. Fiebre inducida por fármacos y puede presentarse la prueba de CUMS positiva y también puede presentar glucosuria. Reacciones tóxicas como nefrotoxicidad, pero es menor que los aminoglucósidos. Su actividad aumenta en el sistema nervioso central. Puede producir alteraciones de la hemostasia como la agregación plaquetaria, alteración de la síntesis hepática de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, intolerancia al alcohol, producir taquicardia, náuseas, vómitos en el hígado, se ha asociado con síntomas de colecistitis, diarrea. Alteraciones bioquímicas, falsos positivos como dan glucosuria, la creatinina aumenta, prueba de CUMS directa positiva, y la prueba de CUMS directa se realiza sobre la superficie de los eritrocitos. Y tenemos los últimos beta-lactámicos, que son los carbapenens. Los monobactam, los carbapenens, las penicilinas y las cefalosporinas pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, los carbapenens, entre ellos son antibióticos muy semejantes a los antibióticos beta-lactámicos. Los más importantes son el imipenem y el meropenem, ¿no? Que son muy usados en este momento, sobre todo para pacientes con sepsis o que no dan muy buena respuesta a las penicilinas y a las cefalosporinas. El imipenem difiere de la penicilina por presentar una sustitución en el átomo de carbono por un azufre, por lo que su acción del doble enlace anillo pentagonal de la penicilina. Respecto a la farmacocinética, su administración solamente es por vía intramuscular o endovenosa, no se administra por vía oral. Atraviesa el líquido cefalorraquídeo solamente en el 10%, la barrera placentaria aparece leche materna y esputo y saliva, y tiene una vida media de 1 hora, el 90% se excreta por el riñón mediante la filtración glomerular y secreción tubular. El mecanismo de acción es igualito al de las penicilinas, por eso son beta-lactámicos, ¿no? Dentro de su espectro antibacteriano actúa sobre los aerobios gram positivos como el estreptococo, estafilococo, la Listeria monocytensis y el enterococo. Los aerobios gram negativos como el meningococo, gonococo, citrobacter y el enterobacter. La Pseudomonas aeruginosa es sensible, pero puede adquirir resistencia. También son activos contra anaerobios gram positivos y anaerobios gram negativos. Los gram positivos como el Actinomyces, Clostridium y el Eurobacterium, y los anaerobios gram negativos como el Fusobacterium y el Bacteroides fragilis. Es inactivo contra clamidias, micoplasmas, hongos y virus. Está indicado en las infecciones intrahospitalarias, también se usa en el tratamiento de las infecciones urinarias, respiratorias, intraabdominales, ginecológicas, cutáneas, óseas y articulares. Es muy eficaz en los pacientes neutropénicos febrilos, no se debe usar en la meningitis porque tiene caracteres epileptógenos. Las precauciones es en uso de gestantes y lactantes porque probablemente no es seguro, en uso de niños menores de 12 años, y en ancianos probablemente tampoco es seguro. En la insuficiencia renal se debe corregir la dosis. Y tenemos los monobactams, entre ellos el Astrionam, que son antibióticos beta-lactámicos derivados del Acinetobacter, Chromobacterium y el Gluconobacter. El mecanismo de acción
es igual que las penicilinas, solo que tienen mejor acción contra los aerobios gram negativos. Tienen poca o ninguna actividad contra las proteínas fijadoras de las penicilinas, de las 2, 4, 5 y 6. Su espectro antibacteriano está entre Enterobacter, Citrobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani, Providencia y la Pseudomonas aeruginosa. Está indicado en las infecciones severas una buena alternativa asociada a los, una buena alternativa a los aminoglucósidos, sobre todo en pacientes con falla renal. Solamente se usa por vía intramuscular o vía endovenosa. No hay preparados por vía oral. Precaución en gestantes, lactantes, en ancianos, niños y en general en los extremos de la vida y en pacientes con cirrosis hepática. Bueno, ahora vamos a ver lo que son. Hemos terminado con las penicilinas o digamos los beta-lactámicos, ¿no? Que son las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactam y los monobactam, y bueno, el otro ya se me fue. Entonces vamos a hablar ahora de los aminoglucósidos. Pero vamos a ver. Se pasaron los pibos. No vaya a ser que afuera también estén haciendo lo mismo. Ya súbelos al segundo piso de frente. Tenemos los aminoglucósidos, que son bactericidas de uso muy común en infecciones por enterococos y bacilos gram positivos. Los aminoglucósidos han sido aislados en los actinomícetos que habitan en el suelo. Vamos a pasar. La vía de administración, no hay preparados por vía oral, solamente la streptomicina, que se usaba antiguamente, porque a nivel del tracto gastrointestinal su absorción es muy baja. Tiene mejor administración por vía intramuscular. El mecanismo de acción son bactericidas que inhiben la síntesis proteica de la bacteria a nivel del ribosomal 30S, interfieren con el complejo de iniciación de formación de péptidos e inducen a las lecturas equivocadas del modelo del ARN mensajero durante el proceso de translocación y puede producir lecturas defectuosas, resultando una proteína no funcional. Respecto a los mecanismos de resistencia, el microorganismo produce una transferasa o enzima que inactiva los aminoglucósidos mediante la adenilación, acetilación o fosforilización. Interfiere con el ingreso de las proteínas y la proteína receptora es suprimida. Respecto al espectro antibacteriano, tenemos que se activa contra los aerobios gram negativos como Enterobacter, Aerogenes, Klebsiella, Pneumoniae, Serratia, Narcisensis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. La streptomicina se activa contra el Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis, Brucella sin precisar. La canamicina y micacina tienen notable actividad antituberculosa, por eso son considerados fármacos de, ¿cómo se llama? Fármacos de resistencia, no, son fármacos de reserva, ¿no? De tal manera que si el paciente hace resistencia a los fármacos que se le está dando, como los antituberculosos, como la rifampicina y isoniazida, estos fármacos vienen a sustituir a los que hace resistencia. También es activo contra algunos gram positivos como el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ingresan un paciente con neumonía, pero existe el 80% de que sea probablemente de origen tuberculoso, no le van a dar, pues, no se le da ni quinolonas ni aminoglucósidos, ¿no? Porque son fármacos de reserva para el tratamiento antituberculoso. Está indicada infecciones por bacilos aerobios gram negativos, estafilococo, Mycobacterium y algunas infecciones intrahospitalarias. Se usan asociadas a las penicilinas en las infecciones para el tracto urinario, en locales bacterianas, infecciones intraabdominales hepáticas, infecciones óseas y articulares y infecciones respiratorias. Efectos tóxicos, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Está contraindicado en reacciones de hipersensibilidad, miastemia gravis y hipocalcemia vera. Hipocalcemia severa. Precaución, atraviesa la barrera placentaria, puede ocasionar daño fetal en lactantes, neonatos, insuficiencia renal. Se puede usar solamente calculando la dosis, ¿no?
Reacciones adversas como la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular. Bueno, hay una clasificación de las aminoglucósidos de 14, 16 y átomos, o de primera, segunda y tercera generación. Bueno, tenemos la gentamicina, que está indicada en infecciones urinarias, la amicacina, la estreptomicina, la espectromicina. Y hemos terminado lo que es aminoglucósidos. Ahora vamos a buscar las quinolonas. Uy. No, este no es mío, pero ni modo. Bueno, las quinolonas son clínicamente relevantes, que son análogos sintéticos fluorados del ácido nalidíxico. En un inicio fueron muy buenas, pero los efectos colaterales eran muy perturbadores, razón por la cual se le dejó usar. Posteriormente se hizo un estudio, se quitaron, se sustituyeron átomos. ¿Me están viendo? Sí, doctora. ¿Ya? Y disminuyeron los efectos colaterales y mejoraron su acción antibacteriana. Entonces acá tenemos una clasificación que son de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces la primera generación, los primeros que salieron fueron el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico, la sinoxacina, el ácido pipimídico y la roxacina. Y todos estos producían náuseas, vómitos. Entonces se les cambió por el flúor y salieron los de segunda generación, entre ellos la reina de todos los antibióticos, la ciprofloxacina, la ofloxacina, la oxacina, pefloxacina, loxacina, flefoxacina, levofloxacina, otra reina, ¿no? Y la temafloxacina. Tenemos la tercera generación como la esparzocina, amloxacina, isfloxina, leucina, pasufloxina, pirocina. Bueno, todos estos son más dirigidos a la región respiratoria alta, ¿no? Y los de cuarta generación que tenemos la trobafloxacina, la ginafloxacina y la moxifloxacina. Bueno, las de primera generación ya actualmente ya no se las usa mucho, activas contra bacterias enterobacterias, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, del tracto urinario bajo, ¿no? Las de segunda generación tienen mucha mayor actividad contra los gram negativos, incluye la pseudomonas aeruginosa, moderada actividad frente a los gram positivos, prácticamente nula frente a los anaerobios. La concentración en suero y muchos tejidos son bajas, por lo que no se usan en infecciones sistémicas. Las de tercera generación mantienen las características de las de segunda generación, pero tienen una mejor actividad frente a las gram positivas y patógenos atípicos. Por sus propiedades farmacocinéticas también, estas y la siguiente generación puede usarse para tratamiento de infecciones sistémicas. Las de cuarta generación aportan una mejora en la actividad frente a los gram positivos y se dice que son superquinolonas, pero ante la aparición de severos efectos adversos como la muerte de los pacientes, algunas de ellas han sido retiradas del mercado. Bueno, respecto al que absorben muy bien por vía oral, también se usan por vía intramuscular y por vía parenteral, como es la vía endovenosa y la vía parenteral. Vamos a pasar esto, se elimina por vía renal. Bueno, acá tenemos propiedades farmacológicas de algunas quinolanas disponibles en el Perú, la absorción, la dosis por vía oral, la absorción, la distribución, la biodisponibilidad, el nivel pico, la ligación a las proteínas, tiempo de vida media, y eso lo van a encontrar en el librito de Katsu. Por ejemplo, el ácido, no vamos a hablar de la moxifloxacina. Mi cartera está fuera, la rosadita. Un momentito, por favor. Ya, entonces hay una libretita que tengo cuadradita, ahí debe tener. Acá. ¿Dónde es por ahí? Toma.
Algunas que escribo. Juego no va, pues. Y hay palta madura ya. No vas a comprar palta. Palta no. Llevo pan. Llevo. ¿Qué chico me va a la tienda un poquito? Ciérrale la casaquita, está arriba. ¿Vamos a la tienda? Bueno, respecto al mecanismo de acción, las quinolonas son agentes bactericidas que actúan a nivel intracelular, inhibiendo de forma selectiva la síntesis del ADN en la bacteria a través de la inhibición de las topoisomerasas bacterianas. En la gran negativa, las quinolonas actúan uniéndose e inhibiendo principalmente la topoisomerasa 2 o ADN girasa, que tiene una subunidad A y una subunidad B. En la gran positiva, las quinolonas inhiben principalmente a la topoisomerasa 4, que tienen 2 unidades. Bueno, la resistencia bacteriana está relacionada a la interacción y alteración de la permeabilidad. Tenemos que las quinolonas de primera generación, respecto al espectro antibacteriano, tienen una adecuada cobertura para enterobacterias y nula para los gram positivos y anaerobios. Las quinolonas de segunda generación son predominantemente activos frente a los bacilos gram negativos, aerobios y enterobacter, pero también tienen algún grado de actividad contra algunos gram positivos y micobacterias. Y las de tercera generación y cuarta presentan mejor actividad frente a los gram positivos, anaerobios y patógenos atípicos, y la cobertura en contra de los anaerobios le realiza fundamentalmente a las quinolonas de cuarta generación. Bueno, están indicadas la primera generación en las infecciones urinarias del tracto bajo, las de segunda generación infecciones urinarias del tracto alto, pielonefritis, prostatitis, epididimitis y orquitis. También está indicado en la fiebre tifoidea, salmonelosis, brucelosis, enfermedad de transmisión sexual, osteomielitis, fibrosis quística, en los neutropénicos febriles y infecciones oftalmológicas. Tercera y cuarta generación, como les decía, son las quinolonas respiratorias, ya que se les prescribe en las infecciones en los bronquios, ¿no? Como el EPOC, las neumonías. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica a veces se contamina y hay procesos infecciosos agregados, pero no significa que es tratamiento contra el EPOC, ¿no? El EPOC lo que se tiene que dar son broncodilatadores, ¿no? Cualquiera que fueran de ellos. Bueno, por lo tanto está indicada en la neumonía adquirida en la comunidad y también en las infecciones producidas en la piel y tejidos blandos. Está contraindicada en gestantes durante la lactancia, en el recién nacido, en la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y hay que hidratar adecuadamente al paciente. Las reacciones adversas medicamentosas son bien frecuentes, ¿no? Hay que tener cuidado, sobre todo a nivel del sistema nervioso, a nivel del tracto gastrointestinal, donde produce pérdida de peso, náuseas y vómitos. A nivel del sistema nervioso central puede producir mareos, cefalea y confabulaciones, ¿no? Reacciones a hipersensibilidad en el hígado puede producir transformación, elevación de las TGO, TGP. La nefrotoxicidad se dice que es la que menos produce alteración a nivel renal. Puede producir hematotoxicidad como anemia, eosinofilia, leucopelia, leucocitosis, neutropenia, cualquier alteración, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar de ya están los beta-lactámicos, están las aminoglucósidos, las quinolonas. Ya, vamos a hablar de los macrólidos. No, este no es. Bueno. Ya, los macrólidos son antibióticos que se caracterizan por presentar un anillo lactámico grande. Su principal representante es la eritromicina. Y tenemos de los de 14, la clasificación, ¿no? De 14 átomos, de 15 átomos, de 16 átomos. Entre los 14 átomos está la eritromicina, roxitromicina, claritromicina. Entre ellos, el de 15 átomos está la acitromicina, muy usada ahora en la pandemia, en lo que fue el COVID. Y los de 16 átomos de carbono, como la espiromicina, la josamina y la midacamicina.
Respecto a la farmacocinética, tenemos que hay preparados por vía oral y rectal. Acá no he visto, pero dice de repente en Lima, ¿no? Pero en Estados Unidos hay preparados por vía endovenosa y por vía intramuscular. Y full, sí es lo que hay, son bastantes preparados tópicos como en ungüento, solución y crema. Tenemos la roxitromicina, la claritromicina y la acitromicina. La absorción es interferida por los alimentos, no tiene muy buena absorción, se distribuye en todos los tejidos. Lo interesante de este es que atraviesan la barrera placentaria y que tiene muy útil alcanza concentraciones plasmáticas incluso del 40% que de los niveles plasmáticos en el líquido prostático, ¿no? Por eso es que es muy utilizada en las prostatitis, ¿ya? El 40% de los títulos a nivel plasmático. Reacciones de hipersensibilidad, precauciones en niños, reacción adversa, interacciones medicamentosas. ¿Dónde está lo más interesante? ¿No? Está acá el espectro antibacteriano. Ya, entonces no está, pues. El espectro antibacteriano se dice que son muy útiles contra los patógenos intracelulares, sobre todo lo que es la brucelosis. Ya, incluso se le da al citomegalovirus, ¿no? Dice que asociado a otros antirretrovirales puede producir buenos efectos. Entonces, es muy útil contra las bacterias intracelulares. Esa es la diferencia, pues, cuando un docente prepara su diapositiva. Voy a buscar la mía, creo. Bueno, entonces es útil también en el líquido prostático y también en el semen se dice que aparece en una concentración del 40% que no aparece en otros fármacos a nivel tisular. Bueno, también tiene muy buena concentración en la saliva. ¿Qué significa? Que se le puede dar en los procesos infecciosos altos, ¿no? Bueno, vamos a ver si encuentro otros macrólidos, pero vamos pasando a otros como las quinolonas. No, los lincomicinas. ¿Qué fármaco falta? ¿Qué fármaco falta? Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué fármacos faltan? ¿Qué antibióticos? Bueno, farmacología. ¿Nada? Tetraciclinas, doctora. Las tetraciclinas, muy bien. ¿Qué más? Macrólidos, aminoglucósidos, beta-lactámicos, penicilina, antiinflamatorios, beta-lactámicos. Las tetraciclinas. Antisépticos, antituberculosos, beta-lactámicos. Antivirales, las tetraciclinas. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Tetraciclinas. Tetraciclinas. ¿Ya me ven? Las tetraciclinas tenemos que, según su origen, se clasifican en naturales y
semisintéticas. Tenemos, hay otra clasificación, ¿no? Que son de primera, segunda generación. Pero bueno, acá hay una de que dice las naturales como la cloretraciclina, la oxitetraciclina, la dimethociclina. Y las sintéticas, que generalmente son de segunda generación, tenemos la tetraciclina, la metaciclina, doxiciclina, la doxiciclina, la aminociclina, la limeciclina, la rolitraciclina y la tigleciclina, que es de tercera generación. La vía de administración, todas son por preparado oral. No he visto preparados todavía por vía parenteral. Dice que algunos existen, pero no, en el Perú no he visto. No sé si ustedes han visto. Bueno, por vía oral tenemos la oxitetraciclina, tetraciclina, aminociclina, doxiciclina, demosociclina. Por vía endovenosa tenemos la oxitetraciclina y la tetraciclina. Tiene buena liposolubilidad, se distribuye bien en los tejidos, atraviesa la barrera hematoencefálica con facilidad, la magnitud que alcanza el líquido cefalorraquídeo va a depender de la vía de administración y duración del tratamiento y atraviesa la barrera placentaria. Respecto al metabolismo, se metaboliza a nivel hepático y se elimina por riñón, heces y leche materna. El mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica a nivel de ribosomal 30S, al bloquear la transferencia del aminosil a ARN transferasa. En bacterias gram negativas está ahí la membrana celular externa y a través de por difusión pasiva a través de las sporinas, excepto la aminociclina, doxiciclina y las lipofílicas. La membrana celular interna va a depender del transporte activo, va a bombear la tetraciclina a través de la membrana citoplasmática. Se dice que son potencialmente bacteriostáticos, ¿ya? La resistencia bacteriana se va a dar por la alteración de la permeabilidad al antibiótico, impide el antibiótico alcance su sitio de acción y alteración del sitio de acción del antibiótico. Ciérrala la puerta, por favor. Respecto al aspecto antibacteriano, tenemos que son bacteriostáticos de amplio espectro, como los gram positivos, gram negativos y las rickettsias. Gram positivos, estafilococo, estreptococo, bacillus anthracis y el clostridium. Los gram negativos, la Haemophilus ducreyi, la Yersinia pestis, la Francinella tularensis, la Bartonella bacilliforme, la Brucella sin precisar, el Vibrio cholerae, el Campylobacter fetus, la Bordetella pertussis, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Entre las rickettsias tenemos la Rickettsia rickettsii, la Rickettsia prowazaki, la Rickettsia typhi. Se puede usar como monoterapias en infecciones intraabdominales de la piel complicadas. Tenemos infecciones bacilares y la clamidia. Entre las bacilares tenemos el cólera y la brucela. No es el fármaco de elección en la brucelosis y en el cólera, que tuvimos una epidemia. La clamidia va a producir, también la clamidia, ¿no? Está contraindicado en reacciones a hipersensibilidad renal, gestación, lactantes, alteraciones en el hígado, niños menores de 8 años. La reacción de reacciones adversas medicamentosas, fotosensibilidad cutánea, nefrotoxicidad sobre los dientes y huesos. Se dice que se deposita en los huesos y dientes de los niños menores de 5 años y va a producir una coloración amarillenta por la hipomineralización en las caries y va a producir la hipoplasia del esmalte dental. Reacciones de hipersensibilidad, son infecciones y otros efectos. Vamos a pasar. Ya, ¿qué fármacos faltarían? Los glucopéptidos, doctor. A ver, ¿qué glucopéptido? No conozco los glucopéptidos. Serán los... A ver, uno, mencióname. Vancomicina. La vancomicina, sí. Vamos a ver acá, vancomicina. Aló, nena. Aló, buenos días. Hola, nena, buenos días. Una preguntita.
primer piso o ya las dos? Ya lo alquilé ya. ¿Quién era, pues? Quería para mi sobrino. Oh, ¿cómo no me has dicho más antes? 10 días antes me has dicho. Pues como solita está trabajando aquí, Mm. me dice, sí, no habrá un cuarto. Y pues le estaba preguntando. Sí, pues. Háblalo directa. Ujú. En Lima tengo 2. Ya. Ya, nenita, ya. Ya. Chao, chao, chao. Ay, simulacro sin clase, sin claves, unas emergencias, banco, oficina, no hay. A ver, Aminoglucósidos, tal vez, doctora. ya hemos hecho aminoglucósidos. Es el tercer fármaco que hemos hecho. No está incluido la vancomicina. No, la vancomicina no pertenece a los aminoglucósidos, es una alternativa. Sí lo tengo, yo lo tengo. ¿Dónde está? Antinicóticos, intervención tercera. Acá. Aminoglucósidos hemos hecho. No, ahí no está, no es un aminoglucósido. Mm. Creo que al final, ¿dónde está? Sí, tiene razón, doctora. No, no está. Este es mi otro archivo. Aminoglucósido, no, acá no está. Nueva carpeta. Vancomicina. Bueno, va a estar pendiente eso, debo tenerlo en el escritorio. No, acá no lo tengo, pero está vacía. Un ratito. No hay acá, ¿no? Ya, acá está. La vancomicina es un antibiótico producido por el Streptomyces orientalis, tiene un peso molecular de 1500, en el libro le dice 1450. El mecanismo de acción actúa solo sobre microorganismos en fase de multiplicación. Es igual a la penicilina, por eso lo buscaba a la penicilina. El mecanismo de acción, es decir, inhibe la síntesis de la pared celular y se une a la D-alanina del péptido glicán, y también inhibe la transglucosidasa, promoviendo la elongación del péptido glucán y su entrecruzamiento. Asimismo altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, altera la síntesis del ARN. Los mecanismos de resistencia son las modificaciones a nivel del sitio de acción, la D-alanina del segmento péptido glicán, cambiándola por la del lactato, destruyendo la pared bacteriana. Respecto al espectro antibacteriano, tiene un espectro muy reducido, actuando especialmente sobre el Staphylococcus aureus. También actúa para positivos aerobios y anaerobios. Se usa contra las cepas estafilococo productoras de las penicilinasas resistentes a la penicilina. Por eso el tratamiento es meropenem banco, ¿no?
Acción central acción contra enterococo y contra estafilococo aureus. Indicación en infección, sepsis, falla orgánica multisistémica producida por estafilococo aureus, epidermidis o resistentes a la penicilina. Y en la colitis severa producida por el Clostridium difficile. Preparados se unen a hay preparados por vía oral y por vía endovenosa para el tratamiento de la colitis severa producida por el Clostridium difficile. Es una infección intrahospitalaria, ¿no? Es bien. Está contraindicada en gestantes y lactantes. Efectos adversos, el más característico es el síndrome de cuello rojo, que se debe probablemente a la liberación de histamina y puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Edith, para mí también. Sí. Yo creo que hemos abordado ya la mayoría de los antibióticos. Queda un grupo que es el sulfametoxazol trimetoprim. Y todo lo que son las, ¿qué se llama? Pero que ya no se usan mucho. Ya, el grupo creo que quería hacer prácticas. Oiga, yo creo que lo hacemos nomás y para que se vaya avanzando, porque ¿cuántos grupos faltan para terminar el curso, las rotaciones, señor delegado? Dos grupos, ¿no? Pues yo creo que avanzamos nomás con este grupo, pero nos vamos a trazar ya para que lo